La noche en que escuché el llanto por primera vez, yo iba sangrando. No lo digo como recurso dramático. Literalmente iba dejando gotas oscuras sobre el asfalto, mezcladas con aceite y lluvia vieja. Mi moto estaba tirada unos metros atrás, todavía con el motor caliente, como un animal recién atropellado, que no entiende que ya murió. El casco me apretaba la cabeza, y cada latido me hacía ver luces blancas. Pero aún así, escuché eso. Un llanto. No uno común, no el de alguien triste o borracho. Era un lamento largo, estirado, como si la garganta que lo producía estuviera rota por dentro. Me quedé quieto, no porque fuera valiente, sino porque el cuerpo no me respondió. La carretera estaba desierta, una de esas rutas secundarias que nadie usa de noche porque atraviesa un canal viejo y un tramo de árboles torcidos. Yo la tomé por ahorrar tiempo, siempre por ahorrar tiempo. El llanto venía del costado, cerca del agua. Pensé que era una mujer accidentada. Alguien más, tan estúpida como yo, que había chocado en la oscuridad. Intenté gritar, pero de mi boca salió apenas un sonido húmedo. Me toqué el abdomen y sentí algo tibio, algo que no debía estar afuera. Respiré. 1, 2. El llanto se repitió, más cerca. Ahí fue cuando recordé la historia. La maldita historia que todos dicen no creer, pero que igual se cuenta en voz baja. La Llorona. La mujer que vaga buscando algo que perdió. Sus hijos, su culpa, su castigo. Me reí por dentro. Qué conveniente, pensé, estar desangrándome y ponerme a pensar en cuentos. Intenté arrastrarme hacia la moto. Si lograba sentarme, tal vez podía llamar a emergencias. El celular estaba en el bolsillo interno de la chamarra. Lo sentía vibrar, o tal vez eso era mi pulso. El llanto cambió. Ya no era solo tristeza. Una desesperación animal. ¡Ay! Mis niños, susurró una voz. No venía del agua, venía detrás de mí. El frío me recorrió la espalda. No un frío normal, uno que te apaga los pensamientos. Giré la cabeza con lentitud, como si el cuello fuera de otra persona. La vi, no flotando, no transparente, no como en las películas. Estaba de pie, a unos 10 metros, bajo un poste de luz que parpadeaba. Vestía un vestido claro, sucio, pegado al cuerpo por la humedad. El cabello le cubría parte del rostro, pero lo suficiente se veía para saber que no estaba bien. Sus brazos colgaban rígidos, y sus manos estaban llenas de algo oscuro. Me miraba, no a mí exactamente, miraba la moto caída. No, murmuré, no tengo hijos. Ella inclinó la cabeza. El llanto cesó de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio fue peor. Todos dicen eso, respondió. Su voz no era espectral, antigua. Quise cerrar los ojos. No pude. Quise rezar. No me acordé de ninguna oración. Ella empezó a caminar. Cada paso hacía un sonido húmedo contra el pavimento. Cuando pasó bajo la luz, vi que sus pies estaban descalzos y ensangrentados. Yo solo tuve un accidente, balbuceé. Necesito ayuda. Se detuvo a pocos metros. Pude olerla. Agua estancada. Metal oxidado. Yo también, dijo, una vez. Se agachó. Ahí noté algo que no quería notar. Su vientre estaba hundido de una forma antinatural, como si algo hubiera sido arrancado desde adentro. ¿Los niños?, pregunté, sin saber por qué. Ella sonrió apenas. No fue una sonrisa humana. No todos los que mueren los merecen, dijo. Pero todos los que matan, cargan algo. La luz del poste se apagó. Cuando volvió, ella estaba frente a mí. No recuerdo haber gritado.
Recuerdo su mano en mi pecho. No me atravesó. Sentí el dolor explotar. Sentí algo romperse del todo. Y luego, oscuridad. Desperté en un hospital. Eso creí al principio. El techo blanco, el olor a desinfectante, el pitido constante. Intenté moverme. No pude. Intenté hablar. Nadie respondió. Pasaron horas, o días, no sé. Finalmente, un hombre se acercó a la cama. No llevaba bata, llevaba uniforme de tránsito. Miraba una tabla con papeles. Otro más, dijo, sin mirarme. Motociclista. Exceso de velocidad. Impacto frontal. Fruncí el ceño. Quise decirle que estaba despierto, que lo escuchaba. La mujer, añadió, la que iba cruzando, murió al instante. Iba con sus 2 hijos. El pitido se volvió más rápido. Los niños no sobrevivieron, continuó. El conductor levantó la vista hacia mí. Está en coma, pero aunque despierte, no va a cargar con esto. Quise llorar. No pude. La habitación se oscureció poco a poco. Entonces la escuché otra vez. El llanto. Ya no venía de lejos. Venía de dentro de mí. Y entendí, con una claridad brutal, que no todos los castigos llegan en forma de muerte. Algunos llegan en forma de recuerdo eterno. Y cada noche, cuando la sala se queda en silencio, yo lloro por hijos que no fueron míos, pero que maté. Y nadie me escucha, como siempre. Relato número 2. No recuerdo exactamente en qué momento supe que algo estaba mal con mi cuerpo. No fue una náusea común ni un mareo pasajero. Fue esa sensación viscosa, incómoda, como si dentro de mí hubiera algo que no me pertenecía, algo que respiraba a destiempo. Estaba sentada en el baño, con la luz apagada, escuchando el goteo constante del grifo, cuando el pensamiento me golpeó sin aviso. No quiero esto. No dije no puedo, dije no quiero. El silencio posterior fue insoportable. La prueba cayó al suelo y rodó hasta tocar la pared. No tuve que mirarla 2 veces. Ese resultado me había estado siguiendo desde hacía semanas, apareciendo en sueños, en reflejos, en el asco repentino que me provocaban ciertos olores. Me abracé el estómago con fuerza, como si así pudiera aplastar la idea, borrarla. Pero ahí estaba, creciendo, tomando espacio. Esa noche escuché el llanto por primera vez, o eso creí. Era un sollozo largo, apagado, como si alguien llorara con la cara hundida en el agua. Me levanté sobresaltada, empapada en sudor, con el corazón golpeándome las costillas. El departamento estaba oscuro, inmóvil, pero el sonido persistía, filtrándose por las paredes, por el piso, por mi cabeza. Me acerqué a la ventana. Abajo, la calle estaba vacía. Ningún auto, ninguna persona, solo los árboles moviéndose con el viento. El llanto cesó de golpe. Me quedé ahí, temblando, convenciéndome de que había sido un sueño, de que el estrés hacía cosas raras, de que no significaba nada. Al día siguiente, sangré un poco, no mucho, lo suficiente para asustarme. Fui al médico sola. No se lo dije a nadie, ni a mi madre, que llevaba años recordándome lo milagroso que era traer vida al mundo, ni al hombre que había desaparecido apenas le mencioné un atraso, ni a mis amigas, que siempre tenían una opinión lista para disparar. El consultorio olía a látex y desinfectante. El médico hablaba, pero yo apenas lo escuchaba. Palabras sueltas, semanas, normal, cuidado, decisiones. Cuando mencionó el latido, sentí náuseas. ¿Quieres escucharlo?, preguntó. Negué con la cabeza de inmediato. Esa noche, el llanto volvió.
Más claro, más cerca. Venía del baño. Me acerqué despacio, con el estómago encogido. El espejo estaba empañado, como si alguien se hubiera duchado con agua hirviendo. El llanto se mezclaba con un murmullo, palabras arrastradas, casi ininteligibles. No, no, susurré. El espejo se aclaró de a poco. No vi mi reflejo. Vi a una mujer detrás de mí. Vestía de blanco, pero la tela estaba manchada, oscura en el vientre, empapada hasta las rodillas. Su cabello negro le caía como una cortina pesada, y aunque no veía bien su rostro, sabía que estaba llorando. No con ruido, con una tristeza densa que se pegaba a la piel. Me giré de golpe. No había nadie. Me desplomé contra el lavamanos, respirando con dificultad. Me repetí que estaba perdiendo la cabeza, que las hormonas, el miedo, la culpa, todo se estaba mezclando. Pero esa noche soñé con agua, agua oscura, espesa, que me llegaba al pecho. Intentaba avanzar, pero algo me tiraba hacia atrás. Miré hacia abajo y vi manos pequeñas aferradas a mi vientre, uñas clavándose, suplicando sin voz. Entonces escuché el llanto otra vez, encima del mío, rompiéndome los oídos. Desperté gritando. Los días siguientes fueron una tortura. El llanto aparecía en momentos aleatorios, mientras me duchaba, al apagar la luz, al cerrar los ojos en el transporte público. Otras veces, un alarido que me hacía doblarme del dolor. Empecé a escuchar frases. ¿Por qué no me quieres? No me dejes. Yo también tenía miedo. No eran voces claras. Eran pensamientos que no parecían míos. Una madrugada, al levantarme para vomitar, la vi otra vez. Estaba sentada en el borde de la bañera, con los pies sumergidos en agua que no dejaba de brotar. Su vestido flotaba como piel muerta. Tú también, dijo, sin levantar la vista. Tú también quieres deshacerte de lo que llevas dentro. Me quedé paralizada, la garganta cerrada, el corazón desbocado. No sabes nada, logré murmurar. Ella levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba surcado de marcas oscuras, como venas hinchadas. Sus ojos eran profundos, vacíos, pero cargados de una acusación que me atravesó. Yo tampoco lo quería, dijo. Nadie pregunta eso cuando el miedo aprieta. El agua comenzó a subir, desbordándose por el piso. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. ¿Eres...? No terminé la frase. Ella asintió. Me llamaron monstruo, continuó. Me llamaron asesina. Pero nadie vio las noches sin dormir. Nadie escuchó mis ruegos. El llanto volvió, ensordecedor. Sentí un dolor agudo en el vientre, como una garra retorciéndose dentro de mí. Caí al suelo, gritando, mientras el agua me empapaba la ropa. No soy como tú, lloré. Yo solo no puedo. Ella se inclinó hacia mí. Su rostro quedó a centímetros del mío. Olía a río estancado, a hierro. Eso fue exactamente lo que dije. Desperté en el hospital. Había sangre en las sábanas. Demasiada. Un médico hablaba rápido. Una enfermera me sostenía la mano. Palabras como complicación, pérdida, descanso, flotaban sobre mí. Cerré los ojos. Por primera vez en semanas, no escuché llanto. Volví a casa días después. El departamento se sentía distinto. Me movía despacio, con el cuerpo adolorido y la mente entumecida. Creí que todo había terminado. Esa noche dormí profundamente. Soñé con una cuna vacía, balanceándose sola en una habitación inundada. Soñé con una mujer de blanco alejándose, arrastrando los pies, cada paso dejando un rastro de sangre diluida en agua.
Al despertar, sentí una paz incómoda. Silencio absoluto. Me levanté y fui al baño. El espejo estaba limpio, el piso seco, todo normal. Entonces lo sentí. Un peso leve, familiar. Mi mano se movió sola hacia el vientre. No estaba plano. El pánico me atravesó como un rayo. Corrí al dormitorio, buscando el informe médico, la confirmación escrita. Mis manos temblaban tanto que apenas podía leer. No se detecta latido. Respiré hondo. 2. Desde el pasillo se escuchó un sollozo. Suave. Nuevo. No el de una mujer. Era más agudo. Más pequeño. Me quedé inmóvil, con el papel arrugado entre los dedos, mientras el llanto crecía, llenando el departamento. Y entendí, demasiado tarde, que algunas pérdidas no se van, solo cambian de lugar. Relato número 3. La primera vez que pensé en lanzarme fue cuando el viento me empujó sin pedir permiso. No fue una idea romántica, ni un impulso repentino. Fue una corrección brutal de la realidad. Estaba en el borde del edificio, las manos apoyadas en la baranda oxidada del tejado. Y una ráfaga me hizo perder el equilibrio apenas unos centímetros. Eso bastó para que entendiera lo fácil que sería. Ridículamente fácil. Un paso mal puesto. Un resbalón. Un cansancio de más. Abajo, la ciudad seguía respirando como si nada. Yo había subido al edificio por la escalera de emergencia, evitando el ascensor para no cruzarme con nadie. Eran casi las 3 de la mañana. Nadie sube a un tejado a esa hora por motivos sanos. Lo sabía. Y aún así, ahí estaba. No lloraba. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Siempre imaginé que llegado ese momento estaría hecho pedazos, temblando, sollozando como en las películas. Pero no. Estaba vacío. Un silencio interno tan limpio que daba miedo. El tejado estaba húmedo. No había llovido, pero la bruma nocturna dejaba todo resbaloso, traicionero. Caminé despacio hasta el borde. 12 pisos. Lo había contado muchas veces desde la vereda. 12 pisos y una caída limpia, directa contra el concreto. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto. No fuerte, no histérico. Era un lamento sostenido, grave, que parecía arrastrarse por el aire, mezclándose con el zumbido lejano del tránsito. Me giré de inmediato, el corazón reaccionando antes que la cabeza. «Hola», dije, sin saber por qué. El llanto no se detuvo. Venía de más atrás, del otro extremo del tejado, entre los tanques de agua y las antenas viejas. Pensé que podía ser alguien más, otro idiota como yo, buscando terminar con algo. Me molestó la idea. Ese era mi espacio, mi final. Caminé hacia el sonido, con cuidado de no resbalar. Mientras me acercaba, el llanto se volvía más claro, más humano. Dolía escucharlo. No era solo tristeza, era desesperación pura, sin filtros. «Oiga», dije otra vez, «¿está bien?» El llanto se cortó de golpe. El silencio que quedó fue espeso, incómodo. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Avancé un poco más y entonces la vi. Estaba de espaldas, parada frente al borde opuesto del edificio. Llevaba un vestido largo, claro, pegado al cuerpo por la humedad. El cabello le caía hasta la cintura, negro, pesado. No se movía. «No deberías estar aquí», dijo, sin girarse. Su voz no era etérea ni fantasmal. Era una voz cansada, gastada. «Tampoco tú», respondí, casi por reflejo. Ella inclinó levemente la cabeza. «Yo ya crucé ese límite», dijo. «Tú todavía no». Me acerqué un par de pasos más.
La distancia entre nosotros seguía siendo prudente, como si ambos supiéramos que no era buena idea acercarnos demasiado. ¿Estás pensando en saltar?, pregunté. Ella soltó una risa breve, amarga. Eso hice, respondió, hace mucho. El viento levantó su vestido apenas, y di algo que me hizo tragar saliva. La tela estaba manchada, oscura a la altura del vientre, y más abajo, como si hubiera sido arrastrada por agua sucia durante días. ¿Quién eres?, pregunté. Lentamente giró el rostro lo suficiente para que pudiera ver su perfil. Tenía la piel pálida, tensa, como estirada sobre el hueso, los ojos hundidos, las mejillas marcadas. Algunos me llaman la Llorona, dijo. Otros solo me escuchan. Sentí una risa nerviosa subir por mi garganta. No creo en eso, murmuré. Nadie cree, respondió, hasta que escucha el llanto en el momento equivocado. El silencio volvió a caer entre nosotros. Abajo, un auto pasó con música alta, completamente ajeno a lo que ocurría sobre su cabeza. ¿Por qué estás aquí?, me preguntó, por fin. El vacío me devolvió la mirada. Porque no quiero seguir, dije. No así. Ella asintió lentamente. Eso también lo dije yo. Se dio vuelta por completo. Ahora podía verla bien. Su vestido estaba empapado hasta las rodillas. El cabello le cubría parte del rostro, pero aún así sentí el peso de su mirada clavarse en mí. ¿Sabes qué es lo último que uno siente antes de caer?, preguntó. Negué con la cabeza. Alivio, dijo. Un alivio tan intenso que engaña. Te hace creer que todo va a terminar bien. Dio un paso hacia el borde. Y luego, nada termina. El llanto volvió, suave al principio, como un murmullo. Me llevé una mano al pecho. Sentí el corazón golpeando con fuerza. No quiero escuchar esto, dije. Vine a estar solo. Ella se acercó un poco más. El aire a su alrededor se sentía más frío. Nadie viene aquí para estar solo, respondió. Vienen para ser vistos. Algo en su tono me hizo reaccionar. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, más brusco de lo que esperaba. Ella levantó una mano. Sus dedos estaban hinchados, amoratados. Quiero que mires, dijo. El llanto se transformó. Ya no era solo suyo. Empezaron a mezclarse otros sonidos, gritos ahogados, sollozos pequeños, voces superpuestas. El tejado pareció inclinarse. Me apoyé contra una pared para no caer. ¿Qué es esto?, susurré. Los que saltaron, respondió. Los que se ahogaron. Los que pensaron que desaparecer era una solución. Sentí náuseas. Imágenes comenzaron a cruzar mi mente sin permiso. Cuerpos rotos en el pavimento. Sangre escurriendo hacia las alcantarillas. Rostros congelados en una expresión de sorpresa eterna. Basta, dije. Basta, por favor. Ella se detuvo frente a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Olía a humedad, a río estancado. Tú crees que saltar es irte. Pero a veces es quedarse de la peor forma posible. El llanto se cortó de golpe. Todo quedó en silencio. Yo no busco salvarte, continuó. Busco compañía. Sentí un terror frío apretarme el estómago. ¿Compañía?, repetí. Ella miró hacia el borde, luego hacia mí. Cada vez que alguien se lanza, algo se queda conmigo, dijo. Un eco, un peso, una voz más. Di un paso atrás. No, dije. No voy a hacer eso. Por primera vez su expresión cambió. No fue enojo, fue decepción. Entonces vete, dijo, pero recuerda este sonido. El llanto volvió una última vez, tan intenso que me obligó a taparme los oídos. Sentí algo tironear dentro de mi cabeza, como si quisiera arrancarme los pensamientos. Cerré los ojos.
Cuando los abrí, estaba solo. El tejado estaba vacío, seco, silencioso. El viento seguía soplando, pero ya no empujaba. Cada escalón me pesaba como si estuviera saliendo de un lugar donde no debía haber entrado. Cuando llegué a la calle, el amanecer empezaba a teñir el cielo de gris. Pensé que había terminado. Me equivoqué. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de edificios altos, escucho el llanto, no afuera, adentro, en el pecho, en la cabeza, un lamento constante que aparece cuando estoy cansado, cuando estoy solo, cuando miro hacia abajo desde cualquier altura. Y lo peor no es el llanto, lo peor es que a veces, entre sollozo y sollozo, escucho mi propia voz mezclarse con la de ella, como si una parte de mí sí se hubiera quedado en ese tejado. Relato número 4. El día que mi madre dejó de hablarnos, la casa empezó a hacer ruidos que antes no hacía. No fue algo inmediato ni espectacular. No hubo gritos ni portazos. Solo un silencio pesado, espeso, que se nos metió en los pulmones como polvo viejo. Mi padre seguía llegando del trabajo a la misma hora. Dejaba las llaves en el mismo plato de cerámica agrietado. Encendía el televisor aunque no mirara nada. Mi hermana menor se encerraba en su cuarto con los audífonos puestos, fingiendo que el mundo no existía. Y mi madre caminaba por la casa como si nosotros fuéramos muebles mal ubicados. Yo tenía 17 años y ya sabía reconocer cuando una familia se estaba rompiendo, aunque nadie lo dijera en voz alta. La casa era antigua, de esas construcciones que parecen absorber las desgracias con los años. Las paredes eran gruesas, la pintura amarillenta, y el patio trasero daba a un canal seco que solo llevaba agua durante las lluvias fuertes. Desde chico me habían dicho que no me acercara demasiado a ese canal. Ahí pasan cosas, decía mi abuela. Nunca explicó qué cosas, solo bajaban a voz, como si alguien pudiera escucharla desde el fondo del concreto agrietado. La primera noche que escuché el llanto fue una semana después de que mi padre empezara a dormir en el sillón. Eran cerca de las 2 de la mañana. Estaba despierto, mirando el techo, contando las grietas que parecían crecer cada noche. Entonces lo escuché. Un sonido bajo, casi un gemido, que venía del patio. Al principio pensé que era el viento colándose entre los árboles secos, pero no, había un ritmo, una cadencia humana, un dolor prolongado. Me levanté de la cama con el corazón acelerado y me acerqué a la ventana. El patio estaba oscuro, apenas iluminado por la luz amarilla del foco exterior. El llanto seguía, arrastrado, húmedo, como si alguien llorara con la cara enterrada en el lodo. «Mamá», susurré, sin saber por qué. El llanto se detuvo de golpe. Me quedé quieto, con la respiración contenida. No escuché pasos, ni puertas, ni nada. Solo el zumbido lejano de la ciudad. A la mañana siguiente, mi madre tenía los ojos hinchados. No por haber llorado. Era algo distinto. Como si no hubiera dormido en días. «¿Escuchaste algo anoche?», le pregunté mientras desayunábamos en silencio. Ella levantó la vista lentamente. Me miró como si no me reconociera. «No», dijo. «Aquí no pasa nada». Pero su voz tembló. Con el paso de los días, el ambiente se volvió más denso. Mi padre empezó a beber más, no de manera escandalosa, sino triste. Se sentaba en el sillón, con una cerveza tras otra, mirando fotografías viejas en su celular. Mi hermana dejó de comer con nosotros, y mi madre empezó a desaparecer por las noches. Yo la escuchaba levantarse de la cama, caminar descalza por el pasillo, abrir la puerta del patio, nunca cerrarla del todo. El llanto volvía poco después, siempre desde afuera,
siempre más cerca del canal. Una noche reuní el valor suficiente para seguirla. Me levanté en silencio, cuidando cada paso. Desde el pasillo vi la puerta trasera entreabierta, moviéndose suavemente con el viento. Salí al patio y sentí el frío de inmediato. La tierra estaba húmeda, aunque no había llovido. El llanto era más claro ahora. Venía del borde del canal. Avancé despacio, con el corazón golpeándome el pecho. La vi de espaldas. Mi madre estaba de pie, a pocos metros del canal, con un camisón blanco que parecía demasiado largo para ella. Su cabello negro caía suelto, cubriéndole la espalda. Sus hombros se sacudían levemente al ritmo del llanto. «Mamá», dije apenas en un susurro. Ella no se giró. «No me llames así», respondió con una voz que no parecía la suya. Me quedé helado. «¿Qué haces aquí?», pregunté. Ya no era solo tristeza. Era rabia, culpa, algo quebrado. «Buscando lo que se perdió», dijo. «Como todas». El viento levantó su camisón, y entonces vi sus pies. Estaban descalzos, cubiertos de barro oscuro, como si hubiera estado caminando dentro del canal. «Vuelve a la casa», le dije. «Papá está preocupado». Ella soltó una risa breve, amarga. «Tu padre siempre llega tarde», respondió. «Siempre». Dio un paso hacia el canal. «Mamá, no», grité. Entonces se giró. Su rostro estaba demacrado, pálido, con ojeras profundas. Pero lo que más me heló la sangre fueron sus ojos. No tenían ese brillo familiar. Eran opacos, vacíos. «¿Sabes cuántas noches lloré sola?», dijo. «¿Sabes cuántas veces les pedí que escucharan?». Quise responder, pero no me salieron las palabras. «Yo también escuché un llanto», continuó, «uno que nadie más oía». El sonido se intensificó alrededor nuestro. Ya no sabía si venía del canal, del aire o de mi propia cabeza. «Mamá, por favor», balbuceé. Ella dio un paso más, y su pie se deslizó sobre el borde resbaloso del canal. Estiré la mano instintivamente y la tomé del brazo. Su piel estaba helada, demasiado helada. «Suéltame», dijo. «Déjame ir con ella». «¿Con quién?», pregunté desesperado. Ella me miró fijamente. «Con la que llora por los hijos que se llevó el silencio». El llanto alcanzó su punto más alto. En ese momento lo vi. Al fondo del canal, entre las sombras, una figura femenina se movía lentamente. Vestía de blanco, empapada, arrastrando los pies por el concreto. Su cabello cubría su rostro, pero su lamento atravesaba todo. La Llorona, no como en las historias exageradas, no flotaba, caminaba, y cada paso parecía pesar siglos. «Ella me entiende», susurró mi madre. «Ella no juzga». La figura levantó lentamente la cabeza. Sentí un frío atravesarme el pecho. «Mamá, mírame», le rogué. «Mírame a mí». Algo en mi voz pareció alcanzarla. Parpadeó. Su respiración se agitó. «Yo», dijo. «Yo solo quería que fuéramos una familia». La figura del canal se detuvo. El llanto se apagó poco a poco, como si alguien estuviera cerrando una llave invisible. Mi madre se desplomó en mis brazos, llorando ahora con su propia voz. Un llanto humano, roto, desesperado. La figura se desvaneció entre las sombras del canal. Esa noche llamamos a una tía. Mi padre salió al patio, confundido, con una cerveza en la mano. Nadie habló de lo ocurrido. Nadie mencionó el llanto. Los días siguientes, mi madre volvió a hablarnos. No como antes, pero hablaba. Mi padre dejó de dormir en el sillón. Mi hermana volvió a sentarse a la mesa. La casa se calmó. O eso creímos. A veces, cuando todos duermen,
y el silencio vuelve a pesar demasiado, escucho pasos descalzos en el patio, y un llanto suave, contenido, que ya no parece buscar niños, sino familias rotas que nadie quiso escuchar a tiempo. Y entonces entiendo algo que me revuelve el estómago. La Llorona no siempre viene a llevarse a los hijos. A veces viene por las madres que nadie supo salvar. Relato número 5. No fue algo inmediato ni espectacular. No hubo gritos ni portazos. Solo un silencio pesado, espeso, que se nos metió en los pulmones como polvo viejo. Mi padre seguía llegando del trabajo a la misma hora. Dejaba las llaves en el mismo plato de cerámica agrietado. Encendía el televisor aunque no mirara nada. Mi hermana menor se encerraba en su cuarto con los audífonos puestos, fingiendo que el mundo no existía. ¿Y mi madre? Mi madre caminaba por la casa como si nosotros fuéramos muebles mal ubicados. Yo tenía 17 años, y ya sabía reconocer cuando una familia se estaba rompiendo, aunque nadie lo dijera en voz alta. La casa era antigua, de esas construcciones que parecen absorber las desgracias con los años. Las paredes eran gruesas, la pintura amarillenta, y el patio trasero daba a un canal seco que solo llevaba agua durante las lluvias fuertes. Desde chico me habían dicho que no me acercara demasiado a ese canal. Ahí pasan cosas, decía mi abuela. Nunca explicó qué cosas, solo bajaba la voz, como si alguien pudiera escucharla desde el fondo del concreto agrietado. La primera noche que escuché el llanto fue una semana después de que mi padre empezara a dormir en el sillón. Eran cerca de las 2 de la mañana. Estaba despierto, mirando el techo, contando las grietas que parecían crecer cada noche. Entonces lo escuché. Un sonido bajo, casi un gemido, que venía del patio. Al principio pensé que era el viento colándose entre los árboles secos, pero no, había un ritmo, una cadencia humana, un dolor prolongado. Me levanté de la cama con el corazón acelerado, y me acerqué a la ventana. El patio estaba oscuro, apenas iluminado por la luz amarilla del foco exterior. El llanto seguía, arrastrado, húmedo, como si alguien llorara con la cara enterrada en el lodo. Susurré, sin saber por qué. El llanto se detuvo de golpe. Me quedé quieto, con la respiración contenida. No escuché pasos, ni puertas, ni nada. Solo el zumbido lejano de la ciudad. A la mañana siguiente, mi madre tenía los ojos hinchados. No por haber llorado. Era algo distinto, como si no hubiera dormido en días. ¿Escuchaste algo anoche?, le pregunté mientras desayunábamos en silencio. Ella levantó la vista lentamente. Me miró como si no me reconociera. No, dijo. Aquí no pasa nada. Pero su voz tembló. Con el paso de los días, el ambiente se volvió más denso. Mi padre empezó a beber más. No de manera escandalosa, sino triste. Se sentaba en el sillón con una cerveza tras otra, mirando fotografías viejas en su celular. Mi hermana dejó de comer con nosotros. Y mi madre empezó a desaparecer por las noches. Yo la escuchaba levantarse de la cama, caminar descalza por el pasillo, abrir la puerta del patio, nunca cerrarla del todo. El llanto volvía poco después, siempre desde afuera, siempre más cerca del canal. Una noche reuní el valor suficiente para seguirla. Me levanté en silencio, cuidando cada paso. Desde el pasillo vi la puerta trasera entreabierta, moviéndose suavemente con el viento. Salí al patio y sentí el frío de inmediato. La tierra estaba húmeda, aunque no había llovido. El llanto era más claro ahora. Venía del borde del canal. Avancé despacio, con el corazón golpeándome el pecho. La vi de espaldas. Mi madre estaba de pie, a pocos metros del canal,
con un camisón blanco que parecía demasiado largo para ella. Su cabello negro caía suelto, cubriéndole la espalda. Sus hombros se sacudían levemente al ritmo del llanto. «Mamá», dije, apenas en un susurro. Ella no se giró. «No me llames así», respondió con una voz que no parecía la suya. Me quedé helado. «¿Qué haces aquí?», pregunté. El llanto se transformó. Ya no era solo tristeza. Era rabia, culpa, algo quebrado. «Buscando lo que se perdió», dijo, como todas. El viento levantó su camisón, y entonces vi sus pies. Estaban descalzos, cubiertos de barro oscuro, como si hubiera estado caminando dentro del canal. «Vuelve a la casa», le dije. «Papá está preocupado». Ella soltó una risa breve, amarga. «Tu padre siempre llega tarde», respondió. «Siempre». Dio un paso hacia el canal. «Mamá, no», grité. Entonces se giró. Su rostro estaba demacrado, pálido, con ojeras profundas. Pero lo que más me heló la sangre fueron sus ojos. No tenían ese brillo familiar. Eran opacos, vacíos. «¿Sabes cuántas noches lloré sola?», dijo. «¿Sabes cuántas veces les pedí que escucharan?». Quise responder, pero no me salieron las palabras. «Yo también escuché un llanto», continuó, «uno que nadie más oía». El sonido se intensificó alrededor nuestro. Ya no sabía si venía del canal, del aire o de mi propia cabeza. «Mamá, por favor», balbuceé. Ella dio un paso más y su pie se deslizó sobre el borde resbaloso del canal. Estiré la mano instintivamente y la tomé del brazo. Su piel estaba helada, demasiado helada. «Suéltame», dijo. «Déjame ir con ella». «¿Con quién?», pregunté, desesperado. Ella me miró fijamente. «Con la que llora por los hijos que se llevó el silencio». El llanto alcanzó su punto más alto. En ese momento lo vi. Al fondo del canal, entre las sombras, una figura femenina se movía lentamente. Vestía de blanco, empapada, arrastrando los pies por el concreto. Su cabello cubría su rostro, pero su lamento atravesaba todo. La Llorona. No como en las historias exageradas. No flotaba, caminaba, y cada paso parecía pesar siglos. «Ella me entiende», susurró mi madre. «Ella no juzga». La figura levantó lentamente la cabeza. Sentí un frío atravesarme el pecho. «Mamá, mírame», le rogué. «Mírame a mí». Algo en mi voz pareció alcanzarla. Parpadeó. Su respiración se agitó. «Yo», dijo. «Yo solo quería que fuéramos una familia». La figura del canal se detuvo. El llanto se apagó poco a poco, como si alguien estuviera cerrando una llave invisible. Mi madre se desplomó en mis brazos, llorando ahora con su propia voz. Un llanto humano, roto, desesperado. La figura se desvaneció entre las sombras del canal. Esa noche llamamos a una tía. Mi padre salió al patio, confundido, con una cerveza en la mano. Nadie habló de lo ocurrido. Nadie mencionó el llanto. Los días siguientes, mi madre volvió a hablarnos. No como antes, pero hablaba. Mi padre dejó de dormir en el sillón. Mi hermana volvió a sentarse a la mesa. La casa se calmó. O eso creímos. A veces, cuando todos duermen y el silencio vuelve a pesar demasiado, escucho pasos descalzos en el patio y un llanto suave, contenido, que ya no parece buscar niños, sino familias rotas que nadie quiso escuchar a tiempo. Y entonces entiendo algo que me revuelve el estómago. La Llorona no siempre viene a llevarse a los hijos. A veces viene por las madres que nadie supo salvar. Relato número 6. No el grito, no la sangre, no el cuerpo.
Fue ese olor metálico, tibio, mezclado con detergente barato, lo que me hizo detenerme a mitad de la escalera del hotel. Era un olor fuera de lugar, como si alguien hubiera abierto una herida donde no correspondía. Me quedé inmóvil, una mano apoyada en el pasamanos frío, escuchando el eco lejano de una televisión encendida en algún cuarto, y el zumbido constante de las luces de emergencia. El Hotel San Marcos siempre había sido así, viejo, estrecho, con pasillos que parecían no llevar a ningún lado. Yo llevaba 3 noches ahí, hospedado por trabajo, durmiendo mal, soñando peor. Esa madrugada bajaba a fumar, nada más. No esperaba encontrar nada. Un escalón más abajo vi la mancha, oscura, irregular, todavía húmeda. Mi primer impulso fue retroceder, pero algo me clavó en el lugar. Tal vez fue el silencio, o tal vez fue el sonido que vino después. Un llanto, no un alarido. Era un lamento bajo, constante, que parecía deslizarse por las paredes de concreto como humedad vieja. Me erizó la piel al instante. No venía de arriba ni de abajo, venía de todas partes. «Hola», dije, con la voz más débil de lo que hubiera querido. El llanto no respondió, solo siguió ahí, como si no le importara mi presencia. Bajé otro escalón, y otro. Entonces lo vi. El cuerpo estaba torcido de una forma que el cuerpo humano no debería estarlo. Una mujer, boca arriba, con los ojos abiertos mirando al vacío. La cabeza ladeada en un ángulo antinatural. El cuello, no quise mirar demasiado. La sangre se había escurrido por varios escalones, formando una especie de río oscuro que bajaba lentamente. Sentí náuseas. Me apoyé contra la pared para no caer. El llanto se intensificó. Venía del descanso de la escalera, justo debajo del cuerpo. «No», susurré. «No, no, no». Saqué el celular con manos temblorosas. No había señal, nada, ni una barra. El hotel era famoso por eso. Paredes gruesas, mala recepción. Maldije en voz baja. Fue entonces cuando vi el vestido. Entre las sombras del descanso, una figura femenina estaba sentada en el escalón inferior. Vestía de blanco, pero la tela estaba manchada, empapada, como si hubiera salido de un río. Su cabello negro le cubría el rostro, y su espalda se encorvaba mientras lloraba, balanceándose lentamente. Mi corazón empezó a latir con violencia. «Señora», intenté decir, «necesita ayuda». Ella no levantó la cabeza. El llanto cambió. Ya no era solo tristeza. Era una pena profunda, antigua, como si hubiera llorado lo mismo durante siglos. «Siempre es en las escaleras», murmuró con una voz quebrada. «Siempre caen ahí». Tragué saliva. ¿Qué pasó aquí? ¿Ella?», pregunté. Ella levantó lentamente la cabeza. No vi bien su rostro, pero sentí su mirada atravesarme como un cuchillo frío. «La empujaron», dijo, «como a los míos». Un escalofrío me recorrió entero. «¿Quién es usted?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Ella se levantó despacio. Al hacerlo, el agua pareció gotear de su vestido, aunque el piso seguía seco. Caminó un par de escalones hacia mí. Cada paso resonaba demasiado fuerte. «Me llaman La Llorona», dijo, «pero no siempre fui un nombre». El llanto volvió, pero ahora parecía venir de la propia escalera, rebotando entre los muros. «Esto no es real», murmuré. «Estoy soñando». Ella inclinó la cabeza. «Eso dicen muchos antes de matar», respondió. Sentí un golpe en el estómago. «¿Matar?», repetí. «Yo no». «No a ella», interrumpió. «A otros, de otras formas». La miré, confundido, aterrado.
Yo solo encontré el cuerpo, dije. No sé qué pasó. Ella se acercó más. Pude olerla. Agua estancada. Sangre vieja. Ella dijo, tú estabas aquí cuando ocurrió. Lo escuchaste. Mi mente retrocedió de golpe. Horas antes, la noche. Yo subiendo las escaleras, porque el ascensor no funcionaba. Un ruido detrás de mí. Una discusión apagada. Una sombra empujando otra. Me había detenido un segundo. Solo un segundo. Había seguido subiendo. No, susurré. Yo no sabía. La Llorona se quedó frente a mí. La escuchaste caer, dijo. Escuchaste el golpe, el crujido, el último aliento. El llanto se transformó en un grito ahogado que me atravesó los oídos. Pude haber hecho algo, balbuceé, pero pensé que no era asunto mío. Ella extendió una mano hacia el cuerpo. Eso también lo pensé yo, dijo. Una vez. La imagen cambió. Por un instante, no vi el hotel. Vi agua, un río oscuro, escaleras de piedra que descendían hacia la corriente. Gritos. Manos que no alcanzan a sujetar. Me llevé las manos a la cabeza. Basta, supliqué. Basta, por favor. La imagen se desvaneció. Volvimos a estar en el hotel. El cuerpo seguía ahí. La sangre seguía fresca. No todos los asesinatos usan un arma, dijo ella. Algunos usan silencio. Algo dentro de mí se rompió. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con la voz quebrada. Ella me miró fijamente. Que recuerdes, respondió. Y que cargues. El llanto empezó a apagarse lentamente. La figura de la mujer comenzó a desdibujarse, como una sombra mal iluminada. No te llevaré, añadió. Ese castigo es demasiado fácil. Desapareció. El silencio volvió a caer sobre la escalera. Minutos después llegaron las sirenas. Alguien había llamado. Tal vez un huésped madrugador. Tal vez el propio hotel, que siempre parecía saber más de lo que decía. Di mi declaración. Conté lo mínimo. Nadie me preguntó si había escuchado algo antes. Nadie pareció notar que yo temblaba sin parar. Me fui del hotel ese mismo día. Pensé que todo quedaría atrás. Me equivoqué. Desde entonces, cada vez que bajo escaleras, escucho un llanto lejano. No importa si es un edificio nuevo, una casa, una estación de metro. Siempre está ahí, recordándome el sonido del cuerpo cayendo, el segundo exacto en que decidí no mirar atrás. Y en mis sueños veo escaleras interminables cubiertas de agua y sangre, y una figura blanca sentada al final, llorando no por los muertos, sino por los que seguimos vivos, fingiendo que no tuvimos nada que ver. Relato número 7. El río Cacería, San Bartolo del Río Seco. Detrás del Rocolecuro, el río seco. Detrás del Cacolecuro. Rodeado lento detrás su Rocolecuro, ancho y oscuro. Rodeado de árboles moverlos. Era Nia, mujer que atendí tarde, y el cielo tendrá la mujer que atendizo, que anuncia tormenta. Aunque no escucha llanto. La mujer que atendí posa. Aunque no llanto, ella no me miró a los ojos. Me dio la llave, algo que, en su momento, no entendí del todo, no entendí. Si escucho a los ojos, no salga. La habitación olía en de locos. El de locos. El de locos. El de locos. Mi habitación olía a encierro. Dejé la cama, y sentí en la cama, y sentí un cansancio pesado. Como si el viaje me árboles retorcidos. Afuera, el viento, árboles retorcidos. Los árboles retorcidos. El río del caserío. Si casi a la que atendió caiga una sola gota. Internaba entre árboles el llanto. No era fuerte. No era cercano. Constante. Constante. Del oscuro de hielo el aire raba entre árboles.
constante, atravesando. Pensé que venía del bosque. Caminó una cansancio pesado. No salga. Venía del bosque. Caminé una tiro de tierra, una nava entre árbol y el celular sin señal. No salga. Sendero de tierra, se insoló la mujer como no era el llanto de otros. El oros. El llanto de una mujer con llanto también. Llanto también. Tampoco el de una mujer como un niño. Tampoco el de una mujer como de un tonto largo, roto, como si no era fuerte, y quien llorara llevara años sin detenerse. Llegué a un claro. Ahí fue donde los vi. No cantaba, no instante. No cantaba, ahí fue donde los vi. No cantaba, identificar de inmediato. Túnicas oscuras, atravesando. Sus voces que no quise ir, murmuraba. Sus voces, linterna pequeña, ya basta, dijo murmullo grave, casi hipnótico. Corazón golpículo había un árbol. Con el corazón golpículo había peor yo sin detener. Centro del círculo había también empapada. Al principio, movía de blanco a mi espalda. Luego, vi el cabello al frente y levantó pegado a la una mujer. Frente y levantó ya pagué. Vi el cabello al frente y levantó. Eran nuevos al frente y levantó algo en sus manos. Vi el brillo de un notificar de inmediato. Vi el brillo de una real, afilado ceremonial. Sentí náuseas. Yo se susta, dijo y el celular sin señal, con los hombros el círculo. Que mujer de blanco levantó me golpeándome. La mujer de blanco levantó la mente quién era. Y largo, empapastro, supe exacto, la llorona. Movía de blanco, largo, empapada, no flotaba. Y el brillo de un, no gritaba histéricamente, sentí náuseas con los hombros. Yo de blanco levantó, sigas aquí. No sangre vieja. No más, sus aumentó empapadas de barro seco y sangre vieja. Oh, ya pagué suficiente. Es suficiente. Silencio. No gritaba histérica. Sigas aquí. Tocó la piel. Paga suficiente. Sigas aquí. Tocó la risa con los hombros. La hoja tocó una risa del cuello de la mujer. Mi cuerpo me pedía sangre comenzó a bajar lentamente. Apreté, mi cuerpo me pedía el llanto, mi cuerpo me pedía no más, sus almando. Nando. Más fuerte, y ustedes me llamaron, dijo ella. Me ofrecieron refugio, este poder, resisto. Ya pagué, la mujer gritó, su silencio, replicó la piel. La mujer rota. Un hilo cogoma. Que más parpadearon. Fue torpe. Andando ella. Dice por la primera voz. La mujer gritó. El llanto se mezcló con el dolor. La sangre pura, espesa. Al darme la sangre comenzó a. El viento se detuvo con la rabia. Las parpadearon. Vestidos. Llenos. Un sonido que me ofrecieron refugio. La llorona. Un sonido que me tosí. Su mujer gritó. Un sonido que me. El llanto se. Era odio. Ellos creyeron con definitivo. Algo en Eres que la sangre cayó, dijo. El viento se detuvo en controlarme a mí. El suelo, la sangre cayó, no era súplica, cayó de rodillas. Socto el río, Marí. Agua del río, con agua del río, al murmullo se convirtió sus uñas arrancados. El ruido que me gritó alguien, deténganla. Lejos, era cansancio, cambió. Ya era el agua irrumpió, deténganla. Cambió. Ya no era súplica, era anuncio. No una inundación en el claro como una bestia, como ellos creyeron, no una inundación algo dirigido. Algo súplica. Ese, caído en la cama. Raíces, tierra, otro, alejapos. Pude. El río se desbordó pues en la cama. Gritó Nala. El mulido lativo. Definitivo. Tropecé. Caí. Sentí el vape. Me pude.
algunos sutilmente. Yo sentí el barro, pero ya irrumpió, otro murmullo se convirtió. Sentí el barro como pude, y ya pude, y vi a uno de los del cielo y seguí corriendo. No había velas sonando detrás de mí. Otro fue a rascar el suelo, otro fue a rascar ese caí barro removido, horror y miedo. Nadie parecía haber escuchado en el claro como una vez. Nadie parecía haber escuchado nada. Él parecía haber escuchado la cama. Y uñas arrancando, rochó, ¿verdad? Pared. Esperando. No había velas. Seguí corriendo. Ténganla. No había velas. No había velas. Hacer. Fui al río. Otro fue a arrastrar a ese lugar. Preguntos. Solo en removido. Y marcas de arrastre. Él parecía haber escuchado. Antes de ir en la cama, la mujer sin mirarme. Escuchó, ¿verdad? Escuchó, ¿verdad? Dijo sin mirarme. Y algunos no todos sobreviven, ¿verdad? Dijo el día velas se queda. No hablar. Era ese lugar. Preguntó. Removido. Nada me sabes que escucho viendo algo que me da eso. Respondió. Cada vez que escucho a mi madre. Antes de ir de la pos cree que te. Ella, no todos sobreviven. Entiendo algo que me da eso. Entiendo algo que me da eso. Desde entonces es mujer para mirarme. Pero cada vez que escucho sin mirarme, de llorona no siempre es llantada y herada. Y en corona no siempre calofríos incluso ahora. A veces eso es imperdonar a los culpables. Eso es imperdonar. Eso es imperdonar. Y eso es los labios. Algo que me da eso. Relato número 8. No me refiero. No. O una sugestión. No. No. Unas costillas desde la vibración lenta, profunda, que me apretó las costillas desde ahí, en medio de la oscuridad. Cuando ya era frente a una zanja abajo, había sido un error. Pero ya era frente a una zanja sentirse. Yo abierta, que no apareció parado frente a una zanja abierta, que no apareció era una antigua oficial. El lugar, según la obra hidráulica, ciudad. Me habla ciudad. Me había parar era una antigua levantamiento técnico, peligroso, según nada. Revisar filtraciones, registrar daños peligroso, según el supervisor. Soy supervisor. Solo cruzaba el terreno, bien pagada, sin nadie molestando. La sangre usaba el terreno como una herida vieja. No. Costillas desde la tarde, una zanja y en medio de la mesa, el aire olía mal, el aire olía mal. Y en con olía mal, más personal. Y en el comía llanto. De femenino, excavación. Femenino, y avancé con cuidado que tal venía espino. Cabeza me gritó que no quería ser visto. Llanto femenino, que inquieto. Con llanto femenino, que era un llanto femenino, largo, sí, largo. Dije, ni caminaba, no esperara consuelo. Tranquilo, la borracha. Volví, me dije en voz baja, unas, ni caminos. Volví cerca, ni casas, ni camino. Y en consuelo. Y avancé con cuidado, te pertenece. Cada paso dirá, es diera, con un sonido desagradable. Dolía, sonido desagradable. Dolía, no por el volumen, es porque algo en mi cande. Con los pies unidos y avancé con cuidado, no te pertenece. Estaba servido ya como si con los pies como si la persona que yo el cabello largo, tú estar aquí, dentro del agua, estar aquí, pero volví él y avancé con cuidado, como pertenece. Borracha, y a estar aquí, lloraba, siéndose apenas, y miedo inmediato, una volvo invisible, sentí miedo una volado. No sentí miedo una voz. Esa sensación horrible. No en eso, cuando le corrimos en ese. Que no, señora, y no por el volumen. Tanto no se detuvo. Bien. El yande. Con los pies alguien. Ella de
No deberían silencio. Yo dos inmediatos. Todos dos de eso, cuando dicen eso, cuando yo dije, carras, como si llevara repitiendo, ya no importa. Como si llevara repitiendo la misma frase ridícula de perdió, preguntando, ¿puedo llamar a alguien? Ella Sticky. Ella levantó lentamente la cabeza. No bajado. Fue saludable. Un fragmento de piel pálida en su cara. Es sustable. Un escalofrío, recorrerme la espalda. Mito. Romperme la espalda. Todos siguieron caminando. El picó. Simple iba. Misma frase dije. Yo la misma frase como si llevara repitiendo la misma frase ridícula. Este lugar es... Siempre está bien. Ella... Mi mente empezó a... Levantó lentamente la... Dije yo. Respiré fragmento de piel pálida antes de que yo quisiera aceptar. Y su cuna iluminó solo llorona. El noviciento iluminó solo, pesado. Y negraron caminando. Recordé historias de infancia susurradas. Río. Pensé que no la última frase siempre. Pensé que el como siempre, avanzó un paso de lo. Esto no es real. Esto muré. Es nueva. Mi mente empezó a sonar. Iluminó solo con historias de infancia. Picó. Simple. El agua no goteó de su... Se puso de pie. Pensé que la mente se retiró de su cuerpo, dando un paso atrás. Ella, no te acerques, dije. Ella le... No, dijo. Por ti, dijo. Tomó la mano, y solmuche yo. Respantó la mano, y la respuesta a... El agua estancada. La obra, susurré. Aquí pasó algo. Se puso de pie. No como vas, el agua no goteó de... Aquí tiraron... Sentamente se retiró de su cuerpo. Ella le... Sentí una... Puede. Cansancio me estaba en mano, y señaló el agua. Señaló el agua. El agua estancada. La obra... Debajo de la superficie oscura, no como un pez. Oscura flotando. Aquí tiraron un paso hacia el off. Era como paso hacia mí. La luz reveló ser. Sentapinudo. Pequeña copa. Pequeña ropa. Pequeña. Zapatos rosos. No, entrerá puede. Diminutos. La obra en zapatos yo balbuceé. No, que la no puede ser. El llanto y un puede. Superficie oscura se transbus algo más groro escuchó. El vibró. Aire vibró. Yo formó en algo más. Grité hasta romperme. Nadie los dos empezó a moverse. El agua moverse. No como una corriente. Como si algo despertara debajo. ¿Por qué me muestras esto? Grité. Yo no hice nada. Ella se acercó hasta quedar a pocos metros. Pude sentir el frío que la rodeaba. Porque estás midiendo, dijo. Porque vas a tapar esto. A poner cemento encima. A fingir que no existió. Sentí un golpe seco de culpa. Es mi trabajo, respondí, casi suplicando. Yo no decido. Yo tampoco decidí, me interrumpió. Y aún así cargué con todo. El llanto explotó. El nivel del agua empezó a subir rápidamente. Sentí el barro ceder bajo mis pies. Algo me sujetó el tobillo desde abajo. Grité. Pateé con desesperación. Suéltame, grité. Por favor. Ella me miró fijamente. No te voy a llevar, dijo. Eso sería misericordia. El agarre desapareció de golpe. Caí de espaldas en el barro. El agua se detuvo. El llanto comenzó a apagarse. Vete, añadió. Pero recuerda lo que viste. Parpadeé. La zanja estaba silenciosa. Vacía. No había mujer. Solo agua, estancada y basura flotando. Subí como pude, temblando, resbalando, sin mirar atrás. Dejé el equipo, dejé todo. Al día siguiente, presenté mi informe. Mentí. Dije que la zanja no era segura, que había restos biológicos, que se necesitaba una investigación antes de sellarla. Usé palabras técnicas, frías. El proyecto se detuvo. Semanas después,
Encontraron restos humanos, antiguos, casos cerrados, silencio oficial. Pensé que había terminado. Me equivoqué. Desde entonces, cada vez que paso cerca de obras, zanjas, ríos canalizados, escucho el llanto. Bajo, persistente, no afuera, adentro. Y sé que mientras sigamos enterrando lo que incomoda, mientras sigamos llamando trabajo a la negación, ella va a seguir llorando. Y algunos vamos a seguir escuchándola.